antes del fin. Wow, nosotros queremos otra cosa, ¿no? Nosotros queremos que la iglesia se llene, que seamos muchos, que haya un avivamiento. Claro, yo hablando con Marcos el otro día, esto viene a raíz de lo que compartió Leo, ¿no? Le compartió Marcos, que veía grandes iglesias, por ejemplo, no sé si usted vio ese documental en YouTube que se llama Marchando a Sion. Muy bueno. ¿Lo viste? Sí. Muy bueno. Bueno, y yo lo tengo en el Facebook a ese pastor, es un pastor bautista, y el otro día estaba en un casamiento y eran 15 personas, 20 personas. Cosa que me sorprendió. Y después ves una congregación de ellos y también está un poquito. Y wow, este hombre tiene audiencia, ese documental por mucho fue visto. Bueno, y eso me sorprendió, ¿no? Y me llevaba a ver esto, ¿no? Que en los posteriores tiempos hay que perseverar. ¿No? ¿Y cuándo se dice hay que perseverar? Cuando realmente hay aflicciones, hay pruebas, estamos nadando contra la corriente. El 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y quién gana la carrera? El que llega primero, ¿no? El que llega, no el que sale, el que llega, ¿no? Y había dos amigos que uno era maratonista y le pregunta, ¿vos sos de los buenos o de los malos? No, de los buenos, le dice. Así, ¿cómo saliste la última vez? Y salí en el puesto 120. Ah, ¿y sos de los buenos? Y entonces, no, si yo soy de los buenos, los malos son los que no se anotan. Entonces, él llegó, salió y llegó. No importa, no importa, pero llegó, salió y llegó. Entonces, más que persevera hasta el fin, este será salvo, ¿no? No importa, sí, creímos, nos bautizamos, todo, pero perseverar, no. Que persevera en mi palabra, este es mi discípulo. Y el 14, y será predicado este evangelio del reino, no del reino de este mundo, del reino del Señor, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sabe cuál será este evangelio del reino? ¿Sabe qué hay en el centro de este evangelio del reino? La cruz. Pablo, y ahí empezamos nuestro estudio de Corintios. Otra cosa, lo que yo leo, ¿no? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjese que dice, siempre te ayudaré, ¿no? Yo el otro día estaba haciendo algo en mi auto y lo llamé a mi papá para que me ayude, pero él no hizo el trabajo, lo hice yo. Él vino y me ayudó, me dio una mano, que yo solo no lo podía hacer, pero él vino y me ayudó. A veces pensamos y queremos que Dios haga todo el trabajo, ¿no? Pero Señor, no, Él te va a dar la sabiduría, Él te dio el evangelio, Él te dio a los hermanos, Él te dio la iglesia, Él te dio todas las cosas. Vamos, camina, ¿no? ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Yo ya te di la vara, levantá la vara, tira el pueblo que marche, da la vara. Vamos, camina. Amén. Y este evangelio será predicado, ¿no? Volvemos a 1 Corintios 1, 18. Nos quedamos en el 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, o sea, a los que perseveran hasta el fin, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Y por qué es locura? Porque en el centro de este evangelio del reino, en el centro de este evangelio de la palabra de Dios, hay una cruz. Y una cruz es sinónimo de autonegarse, de negación, es de dominio propio, ¿no? El espíritu que nos ha dado, que es un espíritu de amor, de dominio propio. O sea, esto jamás se había oído en el mundo. ¿Qué se oía en esa época? ¿Qué se oía? Los dioses. ¿Quiénes eran? Los todopoderosos. Hoy en día, ¿no? Las películas. A nadie se le imaginó hacer un superhéroe de su vida por los amigos. A
A nadie se le imaginó eso. Al contrario, Él los salva, Él mata a los malos, Él nunca muere. Ahora, tiene que ser Dios para realmente no abrir su boca e ir como un cordero al matadero. Realmente ningún hombre lo puede hacer eso. Ningún hombre puede hacer eso. Si a mí me rayan el auto, yo le quiero romper todo el auto. Y realmente es así. Si alguien me encierra un poquito, yo lo encierro más. Y somos así, vengativos. Eso es lo que es el hombre por naturaleza, vengativo. Por eso Dios tuvo que poner ojo por ojo, diente por diente. Esa es una ley de amor, ¿sabía usted? Porque a una hija de Jacob fue que la tomó un hijo del rey y fue con Jacob y fueron los hermanos y se vengaron. O sea, él la quería tomar por mujer. Dijo, bueno, vamos a hacer también. Aceptamos, pero todos ustedes se tienen que circuncidar. Todos se tienen que circuncidar. ¿Qué pasó? Al segundo día, cuando había mayor dolor, fueron y los mataron a todos. ¿No? Y eso era hasta que el Señor dijo, no, ojo por ojo, diente por diente. ¿No? Y hay otras historias, que un hombre le pegaba una cachetada, él los mataba. Dice. Usted está casado con, le dicen. Entonces, no. Y este es el evangelio que predicamos. Este es el evangelio que predicaba Pablo. Un evangelio con cruz. Un evangelio con creer que Dios tiene el poder y es soberano sobre todas las cosas. Un evangelio donde no se reclama. Un evangelio que vino a traer el perdón. ¿Qué es eso del perdón? Perdonar. Perdona. ¿Cuántas parábolas hay acerca del perdón? De la humillación, del autonegarse. Bueno, es locura para mí. Esto es locura para mí. Si alguien te da una cachetada, vos presentás la otra. Si alguien te pide que vayas una milla con él, ve con él 2. Esto es nuevo. Esto nadie lo había oído. Esto es el Evangelio de la Cruz. Y como ejemplo tenemos al soberano, al Dios de justicia, al Rey de Reyes, que es el sumo. Si estamos hablando de autonegación, de entregar su vida al Padre, estamos hablando de Jesucristo. Cuando Él, hablando en el Getsemaní, dijo, Padre, no sea mi voluntad sino la tuya. Hasta tal punto confió en Dios que dio su vida en el madero. Y jamás se quejó. Jamás dijo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Alguna vez dijo esto usted? ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Muchas veces. ¿Por qué a mí? Todavía nos falta derramar todo nuestro corazón y en presencia del Señor y ver a nuestro Señor. Jamás dijo eso. ¿Por qué a mí? El único que lo podía haber dicho, nunca pecó, pero cargó con los pecados de todos nosotros. Por eso, cuando estaba María Magdalena y la encuentran en el mismo acto de fornicación, la ley dice que la apedreemos hasta que muera. ¿Qué dices tú? Escribiendo en el piso, ¿no? Y ahí estaba, ¿no? Jeremías creo que es, que dice lo que escribió en el piso. Después lo voy a buscar. Esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La ley decía que hay que apedrearlo hasta que muera. Pero él dice que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se levanta. ¿Dónde están los que te juzgaban, los que te condenaban? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete, no peques más. Ahora, ¿qué hizo Jesús? ¿Perdonó a esa mujer y listo? ¿Quién pagó por ese pecado? Jesús, como ese pecado, yo lo pago. El único que la podía condenar era Jesús. Y dijo, bueno, esos piedrazos yo lo voy a cargar. A mí me van a apedrear, a mí me van a castigar por ese pecado. Porque es el único que podía resucitar, porque en él no hubo pecado. Pero llevó, ¿no? Dice, llevando los pecados antiguos, ¿qué se hacía? ¿Qué hacía el Señor cuando sacrificaba un cordero? Él tenía que derramar toda su vida sobre ese pueblo pecador. ¿Qué hacía? Retenía su mano. ¿Por qué hacía? Pero ese pecado no es que se habían pagado ese pecado. ¿Qué hacía? Lo estoqueaba. Ahí. Lo dejaba a un lado. Y ya lo voy a castigar por este pecado. ¿No? Nuestros hijos, hace una, no le pegaba, hace 2 y no le pegaba, hace 3 y ya la tercera, ya me tomaste la paciencia, ¿no? Incluso en el matrimonio también he oído eso.
tercera vez. ¿Qué hacemos nosotros? Estoqueamos, ¿no? Y esta es la última gota que rebalsó el vaso. Así decimos. Eso era el Antiguo Testamento. Vino Jesús y pagó con todos los pecados, pasados, presentes y futuros, en la cruz. Por eso es tan importante la cruz de Cristo. Y es importante la cruz en el Evangelio, en el reino. Es el centro del Evangelio, es el centro de este mensaje que predicamos. Decimos, en otras palabras, confiar en el Señor, ¿no? Decimos, en otras palabras, Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron escogidos. ¿Por qué? ¿Para bien de qué? ¿Para bien de nuestra carne? No. El Señor se propuso salvarnos, y se propuso salvarnos y nos va a salvar. Es para bien de nuestra alma. Entonces, todo lo que sea, necesitas aflicción, tu alma necesita aflicción, vas a ser afligido. Tu alma necesita penurias, vas a sufrir penurias. Tu alma necesita pobreza, vas a tener pobreza. Todo lo que tu alma necesite para ver al Señor, el Señor te lo va a dar. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Quién la va a destruir? El Señor. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque alguien está hablando ahí. ¿Quién está hablando? Pablo no, está hablando el Señor. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No? Los escribas eran los que se jactaban de traspasar las escrituras, de ser entendidos en los misterios de Dios. Tuvieron al Mesías delante de ellos y no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque ellos mismos se hicieron una película, se dibujaron un cuadro hermoso, y ese cuadro fue el que les tapó al verdadero Mesías. ¿Dónde está el sabio? Fíjense, esto es el Señor haciendo esta pregunta al mundo, ¿no? ¿Quién es sabio? Levanta su mano. El mundo, ¿a quién reconoce como sabio? A este que estaba en silla de ruedas, ¿no es cierto? Lo reconocían como sabio. Ese. Que decía, Dios es un cuento de niños para aquellos que le temen a la oscuridad, ¿no? Nosotros podemos decir, y Dios dice, el ateísmo es un cuento de niños para aquellos que le temen a la luz, ¿no? Porque sus obras son malas, ¿no? Y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está? No hay sabio. ¿Quién pudo encontrar a Dios mediante la sabiduría del mundo? ¿Quién buscó a Dios y le encontró sin que Él se manifieste primero? ¿Quién de nosotros quiso venir a la iglesia o quiso leer una Biblia sin que antes Dios lo llamara? Por medio de aflicciones, por medio del Evangelio, por medio de una palabra. ¿Quién fue? Nadie. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Precisamente Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. El mundo está loco. Fíjense lo que quieren hacer ahora. Cualquier ley que quiera aplicar al mundo es locura. Es locura. Incluso van contra sus propios cuerpos. Van contra su propia existencia. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes otra vez por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. ¿Qué predicamos? Locura. ¿Pero para quién? Para aquellos que han sido escogidos por el Señor, ¿no? Yo siempre cuento mi testimonio, que un joven ahí en la puerta del hospital me dio un tratadito, ¿no? Y atrás de ese tratado tenía San Juan, de 3 y 6, de todo el capítulo 3, ¿no? Y a mí lo que más me martillaba mi corazón era, y los hombres no quieren venir a Dios, ¿no? Porque aman las tinieblas, no quieren venir a Dios, no quieren venir a Dios. Yo decía, no, porque a que sus obras no sean manifiestas. Wow, no quieren venir a Dios. Y eso fue lo que ese fue el primer martillazo que el Señor dio a mi corazón. Pero el Señor estaba haciendo algo conmigo. Y usó siempre usa su palabra. Fíjese que dice Proverbios 9. ¿Cómo comprobamos que alguien es sabio?
¿no? Creo que lo saben de memoria. Dice 9:10 de Proverbios: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 1. Proverbios 1:7 dice lo mismo: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Desprecian la sabiduría que viene de Dios. Fíjese el 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. Fíjense, ¿no? A veces no nos cansamos de ser reprendidos. Ay, hay muchos hermanos que buscan otras congregaciones y van de congregación en congregación porque nos reprenden mucho. Y yo no vengo a sufrir en la iglesia. Dice, yo vengo a oír palabra de Dios. Y fíjese lo que dice la sabiduría: volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Ahí le pedimos preguntar a la Escritura, ¿no? Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. ¿Por qué? Le preguntamos. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, ¿no? Lo que hablamos recién. ¿Quién vino al Señor mediante su sabiduría? ¿Quién se despertó un día y dijo, voy a buscar a Dios, realmente, porque eso va a ser lo bueno para mi vida, para mi alma? Voy a empezar a leer la Escritura, me voy a empezar a congregar en una iglesia. Nadie. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien la atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. Mi reprensión no quisisteis. Hermanos, es bueno para examinarnos a nosotros mismos, ¿no? Cuando venimos a la iglesia y es una palabra de aliento, una palabra de gozo, no, contento, qué lindo, qué bueno. Ahora, cuando hay una palabra de reprensión, ¿cómo la tomamos? ¿Cómo llegamos a nuestra casa? ¿Cuál es la conversación con nuestras esposas o con nuestros hermanos en la semana? ¿No nos quejamos o lo aceptamos? El Señor dice, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Bueno, importante tomar la palabra de reprensión para que no pase esto, ¿no? El Señor, desechando toda sabiduría humana, tirando por el piso todo lo que el hombre cree por alto y sublime, el Señor, ahí. Si no, búsquese algo que usted pueda llenar su corazón. Diga, a ver, ¿qué puede ser que algo que realmente me sacie, que diga? Busque algo y examínelo. Va a ver que no sirve para nada. Va a ver que el fuego lo quema y no sirve más. Porque los judíos, el 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este Cristo crucificado, este Cristo que no peleó, que no luchó, que tomó la palabra del Señor, que fue como un cordero, siempre poniendo el gozo delante de Él, ¿no? Y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y eso es lo que nosotros somos, todo lo contrario, rebeldes por naturaleza. Si no, fíjense en su hijo. ¿Quién enseña a mentir, a decir no? Eso lo aprende solo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cosa que leyó Marco, ¿no? 8:18 de Romanos. Cosas
¿no? Vamos a leer. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Para quiénes? Para aquellos que perseveran hasta el fin, para aquellos que tenemos el Evangelio del Reino, no el Evangelio de la tierra, el Evangelio del Reino. Entonces, ahí podemos entender también la palabra de la cruz, porque nuestro Evangelio no es para este reino, no es para lo terrenal, no es para hoy, sino que estamos trabajando para la vida venidera. Esto es lo que predicaba Pablo también. No es locura para el mundo. El mundo decía, bueno, incluso estaban separados los fariseos con los saduceos. Uno decía que había resurrección y otros que no. Uno decía, bueno, los musulmanes dicen que cuando te morís, si das la vida por Mahoma, hay un harem de 100 vírgenes que te está esperando, ¿no? 72. No sé, ya la inflación. Qué terrible, ¿no? Fíjense cómo traspasan, ellos hacen al revés. El Señor baja el reino para nosotros y las falsas religiones suben la tierra al cielo. ¿De qué nos va a servir si vamos a ser como los ángeles? Dice que no tienen sexo, que no se casan ni se dan el matrimonio. ¿Qué es eso? Eso es lascivia, eso es fornicación. ¿Cómo? 72 vírgenes. ¿Para qué quiero yo 72 vírgenes? No me interesa. Alguien espiritual, sino que eso es un deseo carnal, de la carne. ¿Cómo es eso? Pablo traía el verdadero evangelio, ¿no? Y que nos decía, entre otras cosas, esto: no se preocupen por las aflicciones que vamos a tener hoy. Sufran con gozo. Sufran con gozo. ¿Por qué? Porque en la vida venidera hay algo mucho mejor. Amén. Y nosotros estamos aquí para prepararnos para la vida venidera. Entonces, hermanos, te toca sufrirlo con gozo, hermano. Porque el Señor tiene algo preparado para vos. Amén. Dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En nosotros se va a manifestar eso. Pero nosotros, volvemos a Corintios, y otra vez, Pablo incluso le decía a los Gálatas, de manera que yo predico a Cristo crucificado. Ahora, si yo no quiero, y él dice, si yo no quiero sufrir persecución, no quisiera sufrir persecución, no quisiera ser azotado o puesto en cárcel, no predico más a Cristo y a este crucificado. ¿No? De otra manera sacaría ese tropiezo de la cruz. No, pero él no se iba a rebajar. Habla, Pablo, y no calles, le dijo el Señor, justo en Corinto, porque en Corinto había más de 50 filosofías, pero no tenían el verdadero evangelio, no tenían la verdad. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿no? Y hoy en día no se predica el evangelio de la cruz. Se ha quitado la cruz. Para que vea la gente, fíjese, las congregaciones que están llenas, ¿saben cuáles son? Las que se predica que si vos das 100, el Señor te da 200, que el Señor somos hijos del Rey, ¿no? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ese todo lo puedo es como los musulmanes, cosas para esta tierra, cosas para este mundo. Pero nosotros, hermanos, siempre vamos a predicar a Cristo crucificado, vamos a predicar el evangelio de la cruz, el evangelio del reino, de la vida venidera, no de esta. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Entonces, ¿quién nos podrá seguir? Manada pequeña. No os preocupéis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Gloria a Dios. ¿A quién le va a dar el reino el Señor? A la manada pequeña. Amén. A los pequeños, ¿no? A los que son como niños. Para los demás, tropezadero. Para los gentiles, locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder de Dios para afrontar todas las pruebas, todas las aflicciones, sabiendo que Cristo padeció por nosotros, que Cristo ya hizo el camino. Nosotros tenemos que seguir sus pasos. Solo tenemos que seguir sus pasos, sabiendo que el Señor va adelante, sabiendo que el Señor está sobre toda situación.
Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si Dios tuviese su lado débil, ¿no? Como está haciendo una hipérbole, ¿no? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, la locura de Dios, la locura es más sabio que todos los sabios juntos. La locura de Dios, ¿no? Jesús le dice a Nicodemo: si te digo las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si te dijeren las celestiales? No. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, ¿no? Y Pablo nos llama a que nos miremos a nosotros mismos, incluso los corintios. Fíjense, ¿quién escogió Dios para que llevemos el Evangelio? ¿A quién escogió? ¿A los mejores? ¿A los sabios? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Hay algún poderoso acá entre nosotros? ¿A un sabio? ¿A un noble? ¿No? ¿A uno que tenga sangre azul? ¿A un hijo del rey? ¿A un hijo...? No. ¿A un multimillonario? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo necio de Dios es más sabio que los hombres, que lo más sabio de los hombres, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y ese es el Señor. ¿Qué éramos nosotros? ¿O qué somos nosotros sin el Señor? Necios y débiles. Y sigue. Todavía falta. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Nosotros tenemos un mal, todos tenemos un mal, de los más pequeños al más grande, que está entre nosotros, está en nuestro cuerpo, que se llama orgullo. Lo tenemos ahí, escabullido. Yo me imagino que es como un bichito microscópico, ¿no? Que se esconde ahí. Y cuando lo querés atrapar, se esconde, se escabulle. Y cuando lo tenés ahí, ya se escapó de vuelta, ¿no? Y yo sé como nosotros nos creemos algo. Por eso la Biblia dice: nadie juzgue, no se juzgue superior al hermano, sino que el hermano es superior. Y nosotros siempre cuando empezamos a hablar de alguien así, creo que es porque nos creemos superiores. Y hay algo que está en nosotros, que es ese orgullo y esa vanidad que tenemos, ¿no? Haga un ejercicio. Júzguese a usted del 1 al 10, ¿no? Por ejemplo, mírese al espejo y póngase un número. Yo soy lindo, no soy lindo. Me pongo, ¿qué puntuación se pone? ¿No? Usted, no me diga nada. Pero todos se pusieron entre un 7 y un 9. ¿Sabe por qué? Porque nos creemos más de lo que somos. Porque también somos orgullosos, pero también sabemos que debemos ser humildes. Entonces por eso uno se puso un 7, un 6, capaz que alguno. Pero está en nosotros. Pero mire lo que dice el Señor. Y por eso es lo que nos lleva a decirnos: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué no a vos? Sos un pecador, sos un necio, sos débil, sos vil, sos menospreciado, no sos nada. ¿Por qué no a vos? Nos creemos algo. Quizás algunos nos creemos algo porque tenemos un oficio, otros se creen algo. Imagínense los que tienen un doctorado, los que tienen, algunos se creen, no tienen doctorado nada, pero tienen plata, y ya se creen algo porque tienen plata. Y el Señor nos está diciendo: necio, débil, vil, menospreciado, que no es nada, no somos nada. Entonces, que podamos valorar nuestra vida como eso y tomar todas las cosas como eso. No somos nada, hermano. Realmente no somos nada. Lo vil del mundo, ¿es un escogido por Dios usted? Amén. Si lo que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Sabe? Para que no nos pase lo que le pasó a Israel. El Señor dice que te escogí por amor de mi nombre. Y ellos, ¿qué hicieron? Se vanagloriaron.
Y empezaron a seguir a la doctrina de las otras naciones, se empezaron a creer algo. Y fíjense hoy Israel. ¿Saben que las Naciones Unidas está formado por 13 personas, 13 familias? Lo denunciaron. Los 13 son judíos. Son los dueños del oro y la plata. Tienen todo. El oro y la plata los manejan ellos. Las familias más ricas son judías. Entonces, se creen el dueño del mundo. Se creen los dueños del mundo. Y eso tiene que pasar. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Fíjense, cuando el mundo habla de sabiduría, usted no ve a alguien hablando de sabiduría y usted no lo juzga cuando lo ve en la televisión, en algún diario o a una gran novedad, y usted no lo juzga y dice, pero ¿qué están diciendo? ¿No? O el mundo, los ricos, ¿cómo viven? ¿No te das cuenta que si este tipo se termina suicidando? ¿No? Fíjese, ahora que es lo moda, lo in, ser homosexual, es lo in, estás a la moda. Fíjense cómo van contra su propio. Esa es la sabiduría del mundo. Eso es lo que el mundo ama, lo que el mundo abraza. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿De qué nos podemos jactar? ¿Pablo se podía jactar en su presencia? ¿Prediquía tanto? No. Pablo incluso no se pudo jactar de nada, porque incluso los corintios le pedían carta de presentación, le pedían, siendo que él les predicó el Evangelio. Pablo tuvo penurias en esta vida. Pablo naufragó, recibió azotes. Hoy está muerto. Es el gran Pablo, el gran apóstol. Pero en su vida no recibió ningún elogio. Cárcel, hambre, desnudez, peligro, espada. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo lo que necesitamos. Lo único que necesitábamos era sabiduría para comprender el mensaje de Dios, para entender que Dios es tener temor de Dios, justificación para estar justificado y ser salvo, y santificación para alcanzar todos los bienes que el Señor tiene, y la redención de nuestro cuerpo incluso. Todo lo tenemos en Cristo. Eso, el fuego no lo mata. No hay nada que pueda destruir eso. Ni ángeles, ni principados, ni nada, nada. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo lo tenemos por Cristo Jesús y en Cristo Jesús. ¿Amén? Gloria al Señor entonces. Y el 31 dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Me glorío en el Señor. Me glorío en el Señor porque Él me ha usado para avergonzar al mundo. Incluso yo veo eso en mi vida también, ¿no? Me acuerdo cuando era niño, estaba en el colegio, ¿no? Y siempre fui como puesto a un lado, porque era flajito, así como Caleb, ¿no? Me elegía el último siempre. Y repetí segundo grado, o sea que burro, no sabía leer, no aprendía a leer. Me enojaba por todo. Me enojaba por todo. Bueno, y tantas cosas, ¿no? Y después de grande también. Pero hoy veo, capaz que a usted también le pasa lo mismo. ¿Dónde están los cancheros, los que tenían todo, ¿no? Yo en mi juventud había un vecino que cuando éramos jóvenes, 17 años, 15 años, por ahí, hasta los 20 y pico, era, pero siempre los autos los mejores autos, ¿no? Y tenías un buen trabajo. Hoy, gordo, pelado, un auto viejo, todo podrido, hijos por todos lados. No puede tener nada a su nombre porque la FIP o no sé quién se lo saca porque tiene que pasar la mantención para los hijos, ¿no? Y ese era el que todos miramos y queríamos ser como es, ¿no? Wow, tiene los autos, re bueno, mirá.
O sea, no es cómo salís, cómo largás, no es cómo llegás. ¿No? ¿Cómo llegamos? Entonces, ¿saben por qué? Por la sabiduría del Señor, por el temor de Jehová. El temor de Jehová nos guía. ¿No? Tener miedo de Dios. No. Esto a Dios no le agrada. Y eso para los jóvenes es una terrible bendición. ¿No? Por eso las cristianas, gracias hermano. Gracias hijo. Por eso las niñas no deben ser engañadas por el mundo, ¿no? Porque si no ama un joven que no ama a Dios, ¿cómo te va a amar a vos? ¿No? Que no ama al dador de la vida. Fíjense que viene, el día de mañana viene un joven y quiere ser noviecito de mi hija, ¿no? Primero si pasa por el filtro del abuelo, ¿no? Si esquiva las balas del abuelo. Si ese joven no ama a Dios, ¿cómo te va a amar a vos? ¿No? O al revés, una joven no ama a Dios, no ama su palabra, no ama al dador de la vida, al que nos da todo. ¿Cómo te va a amar a vos? No tiene la sabiduría de Dios. No va a amar el evangelio de la cruz. Va a ser una penuria. Vas a recibir golpes, ¿no? Porque el matrimonio está la luna de miel y después está esa luna de hielo, ¿no? Que se tienen que amoldar, ¿no? Se tienen que amoldar, decir, ah, mira, se tiraba gases. No sabía yo. Ah, mira. Ah, pero mira cómo responde. Ah, y eso tiene que amoldarse. Y si no está el Señor ahí en medio con el aceite, ¿no? Como un motor, si no tiene aceite, se funde. Si no está el Señor ahí, el perdón del Señor, la palabra del Señor, moldando los corazones, no va a llegar a ningún lado. Yo tenía un jefe y tenía una prima él. Y él me contaba que la prima volvió de vacaciones, de la luna de miel, y se separaron. Volvieron de la luna de miel, cada uno se fue a su casa, y nunca más se juntaron. Ya habían pasado 20 años. Nunca más, ni se hablaron, nada. Es increíble, siempre lo contaba como una anécdota. Y bueno, si no está el Señor en medio, está algo asegurado, está el fracaso, ¿no? Si no está el temor del Señor, ¿no? Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, que aunque éramos necios, débiles, vil, menospreciados, no éramos nada, Señor, tú nos escogiste, Señor. Había un propósito ahí, Señor, avergonzar al mundo, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, porque nos has guardado hasta aquí, Señor. Siempre nos sustentas con tu palabra, con la diestra de tu justicia, Señor. Nos atraes a ti. Gracias, Padre, que nos has revelado el Evangelio de la cruz, Señor. Este Evangelio, Señor, que pone la mirada en la cruz, Señor, sabiendo que, oh, Señor, tú tienes preparado algo mejor para nosotros. Y esta vida es pasajera, Señor. Cuanto más 80, 100 años, y estamos en la gloria, Señor. Padre, te ruego, Padre, que podamos perseverar hasta el fin, Padre, para ser salvos, Señor. Sabiendo, Señor, que el amor de muchos se enfría, Señor, que incluso nosotros también estamos siendo probados. Dice que unos a otros se aborrecerán en los días finales. Señor, queremos permanecer hasta el fin, Señor. Guárdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver la cruz, Señor, en nuestras vidas y a poner a Cristo sobre todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Quizás el amigo de Gastón, ahora que se convirtió en algo vil, se salva, ¿no? Porque la descripción que le dio, quizás no se salva. Conmigo, digo que siempre la descripción de algo vil, quizás ahora de amén. Nos juntamos a orar, hermanos. Grupos, sean breves, hagan sus peticiones y oremos porque